a protestar. Eh, Sí, ¿Algún motivo en especial? ¿Qué es lo que le molesta a usted? ¿Qué siente que necesita expresarse? la desigualdad social o cultural, Ya, el abuso de poder. ya. Con el puro abuso de poder le nombro muchas cosas. Básicamente se van a juntar hoy día por lo del niño que tiraron al Mapocho. ¿De ahí es el origen? No solamente por eso, pero es exactamente, es por todo, porque no solamente a él le hicieron daño, po. Hay gente que murió, hay gente que le sacaron los ojos, los pegaron, los torturaron. Entonces es una concentración para recuperar la plaza de la dignidad. Ah, o sea, es como un anticipo del 18 de octubre de lo que no se pudo Eh, protestar antes por la pandemia, entonces vamos a tomar como que lo que pasó de ahí, O algo así. sea, no. O sea que se supone que son todos los días, pero la gente no puede ir todos los días. Entonces hay ciertos días que como que se agrupa más gente. Entonces hicieron un Ah, ya. llamado para protestar 6 días, a las 5. Y yo de aquí me tengo que ir a las Ah, 4. Entonces por eso voy a estar un ratito, ¿no? ya. Pucha, tendré que hablar con los compañeros manifestantes para que hagan la convocatoria más tarde a lo mejor, po. Y usted se pueda quedar hasta la clase, no tener que irse tan temprano, digo yo. Si usted me dice con qué compañero tengo que hablar para modificar el horario, lo Ya, podemos conversar. creo que siempre se demora usted, su clase son 30 minutos. Siempre son cortitas. ¿Cómo que 30 minutos? El otro día fueron como 30 minutos, ¿no? No, hasta las 4, hasta un cuarto de las 4. 45. Ya, y ahora alargué el horario. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que les iba a alargar el horario? Porque vamos a ¿Y partir a por las... qué? Para que tengan más tiempo, porque nosotros, recuerden chicos, que nosotros hacemos 2 asignaturas. Entonces creo que es bueno tener más tiempo, sobre todo cuando tengan las evaluaciones que estamos haciendo en horario de clase, por ejemplo, para que tengan más tiempo. Porque no todo va a ser así como que tan simple, creo yo. Respecto a la evaluación, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todos bien? ¿Todos lo tienen claro de las 2 asignaturas? ¿Sí? Sí. Ya, bacán, nada que reclamar. Ya, hoy día vamos a continuar hablando de lo que tiene que ver con algo que yo les había comentado en algún momento, como a principio de año, y que es como una continuación de lo que ya vimos que tenía que ver con el equilibrio de mercado. Pero yo les dije que a nosotros nos faltaba una parte importante que nos permite explicar algunas cosas. Por ejemplo, si yo le digo a usted que el ingreso familiar va a aumentar, y si aumenta, digamos, de una manera decente, no 20 lucas. Si ocurre eso, probablemente mis comportamientos de consumo van a cambiar. Entonces yo en algún momento, cuando hablábamos de equilibrio de mercado, yo les preguntaba qué era o cuál era las cosas básicas que uno compra en la casa pensando en las necesidades que son más importantes, que son las básicas, hasta las últimas. Entonces muchos de ustedes me decían, profe, dentro de mi alimentación básica está el pan. Por ahí uno de ustedes dijo, ¿sabe, profe, que en mi casa nosotros no comemos pan? Nosotros podemos comprar 1 kilo de pan y queda como 2 semanas ahí. Y también tiene que ver con una cosa que también lo aprendimos, y que tiene que ver con los gustos y preferencias de las personas. Ahora, cuando nosotros estamos pensando
en general, en el consumo de las cosas para alimentación de nuestro país, porque todos los países son distintos, yo tiendo a pensar que en general la gente se las trata de arreglar, pensando en los que tienen menos ingresos, en comprar pan, por ahí las bolsitas de té. ¿Qué otra cosa más es como habitual o es como lo más básico que uno compra? El gas. Ya el gas, Las legumbres. las legumbres, por ejemplo. ¿Y qué Los más se con fideos. Chile? Los fideos, eso. O sea, Chile, El fideos, arroz. somos, ya, Harina El también compran en huevo. algunas casas. En mi casa harina, compran harina. claro. El huevo. La gente que Que le no te gusta hacer falte pan, huevo. Que no te falte huevo. O cualquier cosa. Los que no te huevos, falte huevo, ya. Pero el azúcar, el esas endulzante. compras, ya el azúcar, el endulzante, todo eso que nosotros compramos, depende del nivel de ingreso, ¿cierto? Sí, Ya. porque hay cosas que no están. Por ejemplo, la gente que tiene Y menos también están los productos sustitutos, pues. también. Pero ¿qué compra la gente que tiene menos ingreso en Chile? Cosas Mm, baratas. Cosas de marca líder. Cosas así. Ya. Pero dentro de esas marcas, ¿qué compran? Es también mal gusto, pues. Pero, ¿cuál es la alimentación básica del chileno? Chatarra. La gente que tiene menos recursos compra chatarra. Arroz. No, no compran las cosas básicas, pues. Ya, ¿Para qué va a desperdiciar plata en comprarse una hamburguesa en el McDonald's? exactamente. Cuando yo tengo menos ingresos, me voy a Prioriza. ir a la canasta básica. Y normalmente la canasta básica de los chilenos, en general, yo estoy pensando en condiciones muy precarias, estoy pensando en gente que es allegado en el campamento, o sea, que ni siquiera es el propietario del pedazo de campamento que tiene. Y normalmente en Chile la gente que tiene menos recursos recurre al pan. Cuando puede, una bolsita de té, estoy hablando de pan, no estoy hablando de un sándwich gourmet, pan. Es por eso que en Chile se protege tanto el precio del pan. Y cuando tengo un poco más de lucas, me voy a los fideos, independientemente de la marca. Esa es la realidad. La Ahora, pasta. sí, pues, si yo no No, tengo yo digo que hay gente que come más el atún porque el atún es más barato. Purel. también puede ser, estoy de acuerdo. Sí, por ahí hay algunos tarros de Luca y a veces algunas promociones más. Piensen en eso, en una persona que tiene casi cero recursos y con el nivel de ingresos que tiene y que normalmente no tiene un empleo formal, sino que tiene un empleo informal, yo voy a estar hablando de que esas personas tienen muy poco ingreso y por lo tanto pan, y a veces pan, a veces ni siquiera pan, y 1 o 2 bolsitas de té. ¿Qué pasa en mi vida si ese nivel de ingreso a mí me aumenta? Va a empezar a adquirir más cosas, pues. Exactamente. Pero quiero pensar en el caso del pan. Solo centrémonos en eso. La gente que tiene menos recursos recurre al pan, come pan. Come pan, ojo, desayuno, almuerzo y cena, con suerte. Y a veces un pan al almuerzo y eso es todo. Cuando eso ocurre y a mí me aumenta mi nivel de ingreso, Compra no, algo para el pan. ya. Aquí es donde vamos a hacer el nexo para entender un poco el concepto de elasticidad. Cuando yo llego a tener mayores ingresos, probablemente
el sentido común me indica que a lo mejor ya no voy a comprar pan. O dicho de otro modo, si yo tengo más plata, ahora estoy ahí en el campamento, probablemente lo que yo voy a hacer no es comprarme 10 kilos de pan. Lo que yo voy a hacer es comprar, voy a comprar otras cosas. Algo que le llene más. Que antes no podía comprar y que ahora tengo el alcance para comprarlo. Eso tiene una explicación, aparte de la lógica y el sentido común. ¿Y cuál es la explicación que tiene eso? Es lo que nosotros vamos a conocer como elasticidad. Y la elasticidad, y por ahí aparecía en una guía, que hay varios tipos de elasticidad. Cuando nosotros hablamos de la elasticidad a precio de la demanda, tiene una definición un poco enredada y que dice lo siguiente: me va a mostrar o me va a contar cuánto cambia la cantidad demandada de un bien frente o debido a los cambios en el precio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo compro pan a 700 pesos el kilo, por ejemplo. Que en realidad sé que no está a 700 pesos el kilo, pero ya imaginemos no está a 700 pesos el kilo. Cuando cambian los precios de los bienes, eso muchas veces hace que yo deje de comprarlo. Por ahí el Esteban dijo, claro, porque también hay bienes sustitutos y bienes complementarios. Por supuesto que sí. Pero también depende de ese concepto raro que se llama elasticidad. Y la elasticidad es el reflejo de cómo me comporto yo con un determinado bien cuando aumenta el precio. Y esa respuesta es lo que nosotros vamos a llamar que un bien es más elástico o inelástico. Y ya lo voy a explicar. Dice ahí lo siguiente: en general, hay productos que son muy sensibles al cambio del precio. ¿Qué quiere decir esto de sensible? No es que al producto le dé pena, sino que es sensible respecto a la respuesta. Por ejemplo, hay productos, yo voy a hablar de que un producto es sensible al precio cuando aumenta el precio de ese bien y baja la cantidad demandada, compro menos. Y ese menos puede ser por muchas razones. Puede ser por los gustos, puede ser por el tipo de producto. Por ejemplo. Oye, perdona que te hable, pero es que... Cuando yo digo lo siguiente, un producto es muy sensible, yo puedo pensar en el jamón. El jamón es como caro. Si sube el precio del jamón, yo voy a bajar el consumo del jamón. Es más, puedo llegar hasta no comprarlo. Eso significa que el jamón es muy sensible ante un cambio en un precio. En general, la comunidad, la sociedad, hay productos a los cuales uno es más sensible, o me importa más, o me afecta más, y hay algunos productos que son muy sensibles. Por ejemplo, si yo soy diabético, yo tengo que comprar una pastilla que cuesta 45 lucas la caja.
No tiene bioequivalente, no tiene ninguna cuestión. Nada, no existe. Si yo soy diabética y ese medicamento aumenta ya no a 45, me cuesta ahora 50.000 pesos, yo como diabético voy a decir que soy insensible al precio. ¿Qué quiere decir eso? Que me cueste 40, 50 o 60, como diabética estoy obligada a comprarlo igual. Eso es la sensibilidad. Hay productos que yo no puedo dejar de comprar y cuando aumente el precio, yo me vuelvo insensible. No es, ojo, no es que no me importe, es que yo no tengo otra opción sino seguir comprándolo. Pero hay productos a los cuales yo les voy a llamar que son muy sensibles al precio. Ya sea que el precio aumente, yo lo dejo de comprar o compro menos. Y cuando el precio baja, yo me vuelvo loca y empiezo a comprar más y más. ¿Se entiende hasta acá? De un golpe, si es sí, 2 golpes, si es no. Sí, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la elasticidad, vamos a poder entonces diferenciar tipos específicos de demanda. Y ojo, eso más el concepto de equilibrio de mercado, de ese precio y esa cantidad donde una persona que vende y el que compra se ponen de acuerdo, es lo que explica la economía, es lo que explica por qué hay cosas más caras y otras cosas más baratas. Es la base de lo que nosotros llamamos economía de mercado. Así funciona. Y siempre digo lo siguiente, yo les entrego la información y está en ustedes determinar si están de acuerdo con ese modelo o, por el contrario, es algo que sienten que eventualmente es injusto. Y es por eso que los estados, y eso por ahí se los van a explicar también la profe de historia, tienen ciertos estilos de liderazgo y de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente se ve afectada o por ahí yo escucho que hay el mercado y que nos debemos al mercado, ahí normalmente le ponen economía social de mercado, que no es otra cosa que todo lo que yo no puedo resolver a través del mercado, o bien esa respuesta que me da el mercado es injusta y no les llega a todos, aparece lo que se llama la intervención del Estado en este modelo. Ahora, ojo, que también está a criterio de ustedes. Muchas veces cuando un alumno escucha esto, dice, profe, entonces a lo mejor el sistema comunista es el mejor del planeta. No hay ninguna economía comunista que haya dado resultados. De la historia, no hay ni una. Entonces ahí alguien me va a decir, ay, profe, usted está loca. ¿Y cómo los chinos? ¿Y cómo los de Corea del Norte? ¿Cómo lo hacen ellos? Si les va tan bien. Yo le respondería que en China, si bien es cierto, primero es una economía y es un sistema de gobierno absolutamente dictatorial. Muchas veces tendemos a pensar que los estados o los gobiernos, los de derecha son dictatoriales y los de izquierda no, son dictatoriales.
y 2 en China, y tenemos el mejor ejemplo, el coronavirus, no les llega a todos. Y es tan cierto eso que hubo gente que por el hambre, porque no es por otra cosa, no es una cuestión de costumbre, por hambre recurren a otros animalitos de la naturaleza para comer. Y como dice la leyenda, el chino con hambre comió murciélago. Ejemplo de otra economía, Corea. Corea es un sistema dictatorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, hay ingresos, no va para todos, aunque sea un país de estilo comunista, y es tan restrictivo que, por ejemplo, ni siquiera tienen derecho a conectarse a internet o a las redes sociales, todo lo dicta el Estado, hasta cómo debe ser mi corte de pelo. Y yo no tengo muy claro que eso eventualmente a mí me pueda hacer muy feliz. Lo veo difícil. Ah, y bueno, si el señor presidente se enoja con usted, lo mata nomás. De hecho, es algo que se ha hecho. La Unión Soviética, exactamente lo mismo. Hay lugares, las cosas normalmente en las economías son bastante parecidas también a Chile, que como que llega todo a Santiago, y el resto de los otros lugares no es como en la tele. Son lugares sumamente pobres. Hablemos de lo que es elástica. Nosotros vamos a hablar de elástico cuando un pequeño cambio en el precio origina un cambio mayor en la cantidad demandada. Y numéricamente vamos a hablar que algo es elástico o que un bien es elástico cuando yo hago un cálculo, que ya van a aprender a hacer ese ejercicio, y me da un valor mayor a 1. Elástico, vuelvo a repetir, es la respuesta que tengo yo frente a un cambio en el precio. Por ejemplo, yo no podía comprar arroz y ahora puedo comprar arroz y yo lo veo que está $1 más barato y corro al supermercado a comprarlo. Eso es elástico. Ante un pequeño cambio en el precio, costaba 500 y ahora vale 4,98, yo ya no compro 1 kilo, compro 2. Eso es elástico. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Y cuando yo haga un ejercicio y me dé mayor que 1, voy a poder decir que ese bien es elástico. ¿Qué otra cosa más me puedo encontrar? La elasticidad unitaria. ¿Y qué quiere decir? Que cuando el precio cambia, hay un cambio proporcional con la cantidad. El precio baja en 2, yo compro 2 arroz. El precio baja a 5, compro 5 arroz. Eso es proporcional. Y cuando yo haga el cálculo, me va a salir igual a 1. Les recuerdo que todo esto tiene una base de varias cosas que nosotros vimos. Yo puedo entender o responder sobre economía pensando,
en las características de la demanda y que habían unos supuestos que tenía que ver con la plata que tengo, a eso le llamábamos restricción presupuestaria, que tiene que ver también con los gustos y preferencias de las personas respecto a un determinado bien. Tiene que ver también con el precio que tienen los otros bienes, y en este caso vamos a estar pensando en el precio que tienen los bienes sustitutos y los bienes complementarios. ¿Qué otro concepto tengo o qué otro tipo de elasticidad tengo? Inelástico. Inelástico quiere decir que cuando hay un cambio grande en un precio, la cantidad que yo compro de ese producto no cambia. Y el mejor ejemplo es los medicamentos, por ejemplo, para la diabetes. Cuando yo tengo una determinada enfermedad, hipertensión, problemas al corazón, problemas a la tiroides, lo que sea, yo no puedo dejar de comprar ese medicamento. Y yo digo que soy inelástica al precio de esos medicamentos. El paciente los toma de por vida, por lo tanto, yo no puedo decir que lo voy a comprar, depende del precio. En el caso de los medicamentos, no es como cuando yo voy a la feria y la mamá le dice, traiga espárragos. Pero ¿quién le dice a la mamá? Siempre que estén baratos. Si no, no traiga. No soy inelástica respecto al precio. Pero si usted, por ejemplo, está de cumpleaños y ama la alcachofa, y su mamá le dice ya, regalo cumpleaños, alcachofa, es inelástica respecto al precio. Da lo mismo cuánto cuesta. Se las van a comprar igual. ¿Se entiende? Un golpe si sí, dos golpes si no. Sí, profe, se entiende. Sí, se Ya. entiende. Compañero Iván. Murió. Ya. El Seba. Chicos, acuérdense que cuando yo comparto pantalla no puedo ver el chat, así que asumo Lo que que está contestando. Lo que dice usted es como más a nivel persona que a nivel del mercado. Me he escrito por el chat. Hay, a ver, les recuerdo que esto, y esto en el fondo, no en el fondo, esto se llama microeconomía, yo veo el comportamiento en forma individual, pero sí hay cosas generales que yo puedo decir si soy elástico o inelástico al precio. La benzina, por ejemplo, nos afecta a todos, pero yo no la puedo dejar de usar. ¿Qué cosa? Alego, la benzina, Ah, sí. que tiene auto. No la puedo dejar de usar independientemente del precio. Lo que sí, a lo mejor no llena Puede el buscar una estanque. Copec. Puede buscar una Copec que esté más barata. Trato de buscar menos. Pero yo no voy a encontrar, si el precio de la benzina 93 está 800 pesos, yo no voy a encontrar, aunque vaya a la bomba de benzina esa mágica de Quinta Normal, no la voy a encontrar a 500 pesos. Ah, pero si la encuentra más barata. Sí, pero nunca tan barata. Entonces, cuando yo hablo de elasticidad, si bien es cierto, cada comportamiento es distinto, sí hay algunas cosas que yo puedo hablar en general. Por mucho que tenga toda la gente protestando y alegando en las bombas de benzina que subió la benzina, no me queda otra. Si tengo auto, tengo que echar benzina. Ahora, voy a O si echar no, no menos. funciona. Por eso, voy a echar menos. O usa otro medio de transporte. Claro. Pero con el coronavirus,
¿Será? ¿En bicicleta? Pero están asaltando, hijo. No es tan simple. No, sí, sí. En general, los chilenos somos elásticos al comportamiento del precio de la benzina. Elástico, ¿qué quiere decir eso? Que un pequeño cambio en el precio hace que yo baje la cantidad demandada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a llenar el estanque, voy a echar menos. Si ustedes recuerdan un momento que la benzina subía cada rato, yo no escuchaba a nadie en la bomba de benzina, llénemelo. ¿Qué hacía la gente? 5 lucas, 10 lucas, para tratar de dejar así el estanque justito. Eso es la elasticidad. Porque se compran autos gastadores. Ah, pero ahí ya es una cosa de gusto, de Sí, preferencia pues. y de seguridad. Eso también es importante. Mm. ¿Sí? Créame, a mí, en mi caso personal, a mí antes esas cosas no me importaban, nada, hasta que tuve un accidente. Y si no hubiera andado en un auto así de estos gorditos, 4x4, estaría muy difunta y les estaría haciendo clases del más allá. No tendríamos Que clases. no tendrían clases, no sé, pues tendrían otra persona haciéndoles clases. Va por una cosa también de seguridad. Aparte del esnovismo chileno de tratar de andar como sintiendo que uno va en un tanque, pero tiene que ver también con seguridad. Los papás que pueden, por ejemplo, que tienen guaguas, niños chicos, normalmente lo hacen. Que un auto, igual hay autos que dan alta seguridad y no son tan caros. Y Ay, no gastan tanto. no sé qué Porque decirle, por decirle, mi tío igual tiene camioneta, pero es petrolera, así que no gasta tanto tampoco. pero contamina. Porque el ¿Ah? petróleo contamina, el petróleo es uno de los más contaminantes. Gustos y preferencias, que Sí, pues, está bien, me parece súper normal. El tema es que responde, o la explicación de eso, tiene que ver también con el precio del petróleo, que suele variar menos, y el concepto de demanda, que depende de los gustos y preferencias de las personas. Tan ¿y simple, para qué lo va a usar? Pues? no tengo por qué darle explicación a nadie. Sí. Y aquí pueden tener miles de millones de ejemplos. Los perfumes, las marcas de ropa, De tiene que todo, pues. ver con los gustos, de todo. Por Hasta el eso, celular. por ejemplo, por eso es como entretenido de mi punto de vista o interesante del punto de vista de ustedes de entender un poco cómo funciona el mercado, no la sociedad, cómo funcionamos nosotros, por qué tenemos precios más caros de algunas cosas y precios más baratos. Independientemente de los casos de corrupción, colusión, cartel y todo eso que hemos visto, pero en general, ¿qué nos pasa? ¿Por qué hay productos que son infinitamente más caros en Chile versus en otros países? Por los impuestos. Sí, tenemos un IVA alto, eso es verdad, versus otros países. Estamos al fin del mundo, por lo tanto el transporte también es una cosa importante. Las cosas se demoran más en llegar. Chile es el segundo país del mundo que más utiliza, valga la redundancia, el canal de Panamá, por ejemplo. Estamos lejos, pues chicos. También eso es una cosa importante.
todo se explica por la oferta y la demanda y el concepto de elasticidad. Esa es la base y es la explicación. De ahí cada gobierno utilizará o le hará cambios a este tipo de modelos. Y estos son los que se llaman de sociedad de libre mercado, o sociedad de mercado, o sociedades con conciencia social, en fin. De aquí parte todo. Y esta es la explicación. No existe otra. Así funcionamos los países, o la gran mayoría de los países. ¿Qué otra cosa más tengo? Cuando yo hablo de un bien perfectamente elástico, y aquí habla de un caso extremo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la elasticidad precio de esa demanda es igual a infinito. ¿Qué significa perfectamente elástica? Un pequeño cambio en el precio puede que haga incluso que yo ese producto no lo compre más. Y por último, también existe el caso contrario de perfectamente inelástica. Y al igual que cuando yo hablo de perfectamente elástica, y ya les voy a mostrar los dibujitos, las curvas, también es un caso extremo, y si yo hago un cálculo, la elasticidad va a ser 0. Perfectamente inelástica quiere decir que casi el precio no importa, porque lo tengo que consumir sí o sí. La insulina para un diabético. Todas las personas en Chile, que hay un montón, o habemos un montón, con problemas a la tiroides. Tengo que comprar ese medicamento igual. Cueste 5, lo encuentro en la feria 7.000, lo encuentro en la farmacia 15. No tengo otra opción. No existe otra cosa que yo pueda tomar. No hay una hierbita, no hay un producto natural, no hay nada. Toda la gente en Chile que tiene problemas de de tiroides deben tomar una cosa que se llama levotiroxina. Me cueste lo que me cueste. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ya. Sí. Ahora, ¿qué es lo entretenido de esto? Y lo que a ustedes probablemente me he dado cuenta que les gusta a ustedes hacer ejercicio. Creo. La fórmula de la elasticidad. Por ahí hablábamos que elástico era mayor que 1 y que inelástico era menor que 1. Existen formas de calcularlo. Hay 3 formas de calcularlo. Vamos a ver la que más se utiliza y que nos evidencia el concepto de elasticidad. ¿Y qué es lo que dice aquí? Ya vamos a hablar de esto que se ve complicado, pero en realidad no es tan complicado. Las palabras son complejas más. Dice, es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio. Raro, pero no es tan complejo de hacer. ¿Y qué dice ahí? EP, que es variación, elasticidad a precio, y se escribe como variación porcentual en la cantidad demandada dividido por la variación porcentual en el precio.
y acá dice igual. Y tengo un triangulito, que es lo que me representa variación. Y dice, triangulito de Q o variación de Q dividido por Q, y todo eso va a estar dividido por la variación del precio dividido en el precio. ¿Se entiende? No. ¿Se entiende? No, es raro. Es extraño. Y vamos a ver qué significa el término variación. Entonces, imagínense cuando ustedes tienen un mismo doctor que los ha visto toda la vida. Entonces, cuando usted va al doctor, ya sea hacerse un chequeo o lo que sea, a usted lo suben a una pesa, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y qué le dicen? Me subo a la pesa. ¿Y qué información me dan? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? Entonces a usted le dicen, por ejemplo, ya, pesa 55 kilos. Y el doctor va, se mete al computador o ve el papelito y de su ficha y dice, Karen, ahora usted pesa 55 kilos. La última vez que vino usted a mi consulta, usted pesaba 50 kilos. Ufa. ¿Qué es lo que dice uno? Estuvo bueno el McDonald's. O voy a McDonald's. ¿Qué es lo que dice uno? Subí de peso. Subí de peso. ¿Cuánto subí de peso? 5 kilitos. 5 kilos. Esa es la variación. Mm. Peso ahora 55. Antes me dijo el doctor que pesaba 50. ¿Cuánto varió mi peso? 5 kilos. 5 kilos. Ese es el concepto de variación. Esa fórmula extraña, ese triangulito, eso significa. Entonces creo que esto ya deja de ser tan raro y tan complejo. Revisemos. De hecho, aquí sale la fórmula anterior, el delta Q, ese triangulito, significa el cambio absoluto en las cantidades demandadas. Aquí lo que en el fondo me están diciendo es, la Karen ahora pesa 55 y antes pesaba 50. ¿Cuánto varió? ¿Cuánto es ese triangulito? Los 5 kilos, la diferencia. Veamos cómo se hace. Para ver el proceso de revisar o calcular la elasticidad precio de la demanda, tenemos un ejemplo y dice lo siguiente. En el mercado de la leche, dice, el precio de la leche aumenta de 2,30 a 2,35 euros. Un segundo que voy a ir a buscar el cuaderno. Y me falta... Y aquí tengo el lápiz. Entonces, voy a anotar lo siguiente. Dice, mercado de la leche, anoto, mercado de la leche. El precio aumenta de 2.30 a 2.35, entonces yo voy a poner precio 1, 2.30. Precio 2, 2,35. Y después, ¿qué información me dice? La cantidad demandada de la leche, por este aumento del precio, se reduce de
900 millones, cantidad 1, 900, a la cantidad 2, 855. Entonces pongo acá, cantidad 2, 855. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ojo, hay que leer. Sacar los datos. Hay que leer bien, eso es importante. Dice, el precio de la leche aumenta de 2.30, que es el precio inicial o el precio 1, a 2,35. Y después dice, punto seguido, en tanto que las cantidades demandadas se reducen porque aumenta el precio. Entonces dice, cantidad 1, 900, a la cantidad 2, 855. Ahí tengo la reducción. Continuemos. Dibujo o gráfico. Tengo el precio de 2.30, la cantidad de 900. Y el precio de 2.35, la cantidad de 8.55. Este gráfico es lo que ustedes aprendieron a hacer en las clases anteriores. ¿Y qué dice aquí? Fórmula rara, extraña. Variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del precio, y eso es triangulito Q o delta Q dividido por Q, y todo eso delta P dividido por P. Y yo ya les expliqué que ese triangulito, que significa variación, es diferencia. La Karen pesaba 55 ahora, y antes pesaba 50. Ese delta yo lo reflejo de esa manera. ¿Cómo haríamos este ejercicio? Dice, determine la parte superior de la fórmula. La fórmula dice, trabaje con delta Q. Y ahora, tirín, lo vamos a hacer acá. ¿Dónde tengo el Word? Aquí tengo el Word. Un segundo para poner en blanco esto. Listo. Y déjame... ¿Dónde le había puesto yo compartir pantalla esto? Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Copiar imagen. Aquí está lento esto. Pegar. Listo. Y ahora déjame poner ahí. Y compartir pantalla acá. Listo.
decía delta Q dividido por Q, delta P dividido por P. Entonces, yo voy a poner lo siguiente. ¿Cuánto era la cantidad 1? $900. La cantidad 2, lo saqué del mismo ejercicio que les leí, $8.55. Porque dice, ante el aumento del precio, antes se compraban 900 litros de leche, ahora se compran 855. Yo lo identifico como Q1 y Q2. Q1 es la cantidad inicial y Q2 es la cantidad final. ¿Qué más me decían en el ejercicio? El precio era 2,30 y ahora el precio cambia a 2,35. Y después me dicen, aplica la fórmula. ¿Y qué significaba ese delta? El cambio. Entonces, ¿cómo hago yo ese cambio? Ese delta Q. Entonces el delta es igual a alguien se le ocurre cómo represento ese cambio? Piensen que la Karen pesaba 50 kilos. Ahora la Karen pesa 55 kilos. Es decir, que si yo resto, tengo súper claro cuánto pesa la Karen y cuánto aumentó el peso. ¿Cómo sé que son 5 kilos? ¿Qué hice para saber Porque eso? es la diferencia, po. Ya, exactamente. Eso es el delta, es la diferencia. Entonces, si yo quiero sacar delta Q, tengo que hacer la resta. ¿De qué? De Del Q2 1 con el 2. menos Q1. La cantidad final menos la cantidad inicial. La Karen va al doctor. Hoy pesa 55 kilos. Antes pesaba 50. ¿Qué hago? A los 55 le resto los 50. Y le O das. sea, Q2 menos Q1. O sea, 855 menos 900. Y eso es ¿cuánto es eso? 45. 45. Pero en realidad dice menos 45. Y acá viene un regalo de este tipo de ejercicios, que trabajo en valores absolutos. O sea, si me da negativo arriba, le cambio el signo. Ese es delta Q. ¿Se entiende? Sí. Ya, ahora, delta P. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar el precio 2 y le voy a restar el precio 1. El precio 2 es 2,35 y le voy a restar los 2,35.
30. Eso es 0,05. 0,5. 0,05. Y ahora les voy a contar cómo se hace esta fórmula que dice delta Q dividido por Q, todo eso dividido por delta P dividido por P. Delta Q lo tengo 45. Eso, espérate, ¿cómo lo puedo hacer aquí? Eso. Pero hagamos la rayita. No, no le puedo hacer rayita. 45 slash, que todos entienden que eso es dividido. Dice, divídelo por Q. Pero tengo dos Q. Tengo los 900 y tengo los 855. Se divide por Q1. 900. Entonces, la fórmula de arriba, la primera parte de eso es delta Q. ¿Cómo calculo delta Q? A la cantidad final le resto la cantidad inicial. Y es por eso que yo leo el ejercicio y le pongo inmediatamente ¿cuánto es Q1? 900. ¿Cuánto es Q2? 855. ¿Cómo calculaba ese delta Q? Pienso en la Karen, ahora pesa 55, antes pesaba 50. ¿Cómo calculo yo que la Karen aumentó o disminuyó de peso? Restando. ¿Y qué resto? La cantidad final menos la cantidad inicial. En este caso del ejercicio, a los 855 yo le voy a restar los 900. Me sale un número negativo y aquí digo, no importa, me da lo mismo, porque se trabaja con números positivos. Le cambio el signo. ¿Y cómo me queda delta Q dividido en Q? El 45 que saqué lo voy a dividir por Q, pero tengo dos valores. Entonces yo me voy a quedar siempre. Voy a dividir por Q1. Y Q1 lo tengo ahí, sí, 900. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué me falta? La parte de abajo de la fórmula. Y la parte de abajo de la fórmula está delta P, que era el precio 2 o el precio final menos el precio inicial. Y que ya lo calculamos, los 2,35 menos 2,30. Y eso me da 0,005. Y la parte de abajo de esa fórmula me va a quedar entonces delta P 0,05 dividido por P. Y acá también tengo dos valores de P, el inicial y el final. Y lo voy a dividir, al igual que en el otro caso, o sea, con las cantidades, lo voy a dividir por el precio inicial. O sea, lo voy a dividir por 2,30. Por lo tanto, esto me va a quedar 45 dividido en 900.
Entonces voy a poner aquí 45 dividido en 900. Oh, me equivoqué ahí. Me da 0,05. Eso que está ahí. Y 0,05 dividido en 2,30 me da 0,021. Y ahora voy a dividir la parte de arriba con la parte de abajo. O sea, voy a dividir 0,05 slash 0,021. No aproximé, simplemente trabajé con dos decimales. Y eso, 0,05 dividido por 0,021 me da 2,38. Y si tengo un valor mayor a 1, quiere decir que es elástico o inelástico. ¿Alguien recuerda? ¿Qué cosa, profe? Cuando me da un valor mayor a 1, No es elástico, po. ¿elástico es mayor a 1 o no? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Para ser elástico tenía que ser menor a 1, po, ¿no? No, estoy Revisemos, perdido, no sé. revisemos. Sí, mejor. Elástico. Cuando es elástico, un pequeño cambio en el precio da un cambio mayor en la cantidad. Y específicamente vamos a decir que cuando yo hago el cálculo, la demanda de cualquier bien mayor a 1 es, ¿qué dice ahí? Elástico. Elástico. Entonces me voy al ejercicio y si me da 2,38, yo puedo decir que es elástico, porque es mayor a 1. Ah, bueno. Entonces, esta fórmula que se ve súper rara y que habla de la variación porcentual y no sé qué cosa, parece complicada, pero en realidad no lo es. ¿Qué era lo que yo tenía que saber? El concepto de variación, el concepto del delta. Y cuando yo quiero decir que algo varió, numéricamente es restarle a la cantidad final la cantidad inicial. Y eso yo lo voy a dividir por la cantidad inicial. Después voy a restar el precio final menos el precio inicial. Y lo voy a dividir por el precio inicial. Al hacer esas divisiones, yo voy a obtener un número normalmente en decimales. Puedo utilizar 2 decimales si quiero. Y la respuesta, o lo que a mí me van a preguntar, es calcula la elasticidad precio de este bien. Y dígame si es elástico o inelástico. Como en este caso el resultado es mayor a 1, yo puedo decir que la elasticidad precio de la demanda de este bien me indica que es elástico. ¿Se entiende? Sí.
Sí, profe. Que es lo mismo que tenemos acá, el mismo resultado. Entonces, para resumir la clase de hoy, de lo que hemos visto hasta el momento, el concepto de elasticidad, que ustedes ya lo habían revisado y por ahí incluso salía en una guía. Muchos me dieron una definición larga, un tremendo copy and paste. Sirve, si lo entiendo. ¿Y qué es lo que tengo que entender acá? Que yo voy a hablar de la elasticidad precio de la demanda cuando yo puedo ver cuánto varía la cantidad que yo compro de un determinado bien cuando cambia el precio de ese bien. Y aquí yo podía hablar del precio del pan, cuando cambia el precio de la benzina, si me hago mecha y antes costaba 20 y ahora cuesta 50, en fin, todo yo lo puedo de alguna manera explicar con este concepto. ¿Qué más aprendí? Que hay varios tipos de elasticidad. Yo puedo hablar de una elasticidad que le voy a llamar elástica. Cuando hay un pequeño cambio en el precio, hay un enorme cambio en la cantidad demandada. Y cuando es elástico, yo cuando saque un cálculo me va a salir mayor a 1. ¿Qué otro caso? Unitaria. Y que dice lo siguiente: cuando cambia el precio, cambia la cantidad en la misma proporción y es igual a 1. Sube 2 pesos el arroz, bajo en 2 kilos de arroz mi compra. Eso es proporcional. Tercer caso, inelástica. ¿Y qué ocurre cuando es inelástica? Que cuando cambia el precio, prácticamente la cantidad que yo compro no cambia. Y obviamente tiene que ver con el tipo de producto, y aquí yo puedo pensar en medicamentos en general. Si usted tiene hipertensión y le sube el medicamento de la hipertensión, normalmente no lo va a dejar de comprar. A pesar que puede que haya gente, y es por eso que esto se ve de manera personal, caso a caso, por decirlo de alguna manera, podría incluso yo dejar de comprarlo. Después, ¿qué más? Perfectamente elástico. Y es un caso extremo, y que quiere decir que cuando cambia el precio, la cantidad demandada se vuelve loca. Eso en el fondo es decir, aumenta el precio y lo dejo de comprar. Así de simple. No me tomo la molestia, no lo compro más. Y el otro caso extremo nos habla de perfectamente inelástico. ¿Y qué quiere decir? Que cuando yo de alguna manera dependo de un bien, independientemente del precio, aunque llegue a costar miles de millones, yo lo necesito y no lo voy a dejar de comprar. Eso significa perfectamente inelástico. ¿Qué más aprendimos? Una fórmula. Todo esto yo lo puedo explicar numéricamente. ¿Y cuál es la fórmula? Rara. Elasticidad precio dice igual a la variación porcentual en la cantidad demandada dividido por la variación porcentual en el precio. Eso yo lo puedo desglosar, o puedo decir que equivale a delta Q dividido por Q, delta P dividido por P. Aprendimos además qué significa ese delta, y el delta significa cambio. ¿Y cómo puedo yo evidenciar un cambio de una manera matemática? Simple, restando. ¿Qué es lo que tengo que identificar para restar? La cantidad final menos la cantidad inicial, el precio final menos el precio inicial. Y acá hicimos
el primer ejercicio de elasticidad precio de la demanda, que decía que el precio de la leche aumenta de 2,30 a 2,35 euros. Entonces yo tomo mi lápiz y digo lo siguiente. El precio 1 era 2,30 y el precio 2 era 2,35. Después, ¿qué más dice? La cantidad demandada también cambia. De 900 a 8,55. A 900 le pongo Q1, es la inicial, y a los 8,55 le pongo Q2, la cantidad final. Y posteriormente me voy a mi fórmula y hago los siguientes cálculos. Ya identifiqué Q1, identifiqué Q2, identifiqué el precio 1, identifiqué el precio 2. Y lo meto en la fórmula. Q2 menos Q1, eso lo voy a dividir por la cantidad inicial, por Q1. Después, precio 2 menos precio 1. Y ese resultado lo voy a dividir por el precio 1. Posteriormente, cada uno de los resultados que obtuve, 0,05 y 0,0221, lo voy a dividir. Y me da 2,38. Me voy a mi apunte, donde dice que cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, puedo decir que es elástico. Eso es lo que íbamos a ver hoy día. Hasta acá, chicos, ¿todo claro? Sí, profe. Entonces, adivinen lo que vamos a hacer en la próxima clase. Ejercicios de elasticidad precio utilizando esta fórmula. Hasta acá, espero que haya quedado todo súper claro. ¿Alguna duda? Ya no. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ya, chicos, nos vemos la próxima clase y la próxima clase nos vamos a dedicar a aprender a hacer este tipo de ejercicios. Y como siempre les digo, sobre todo los que quieren seguir estudios superiores, esta materia se llama microeconomía y se ve entre el primero y el segundo semestre de la U. Este es el tipo de ejercicios con los que se parte en economía. Vamos a detener.